Muy buenos días y bienvenidos a la presentación del nuevo autómata de Siemens SIMATIC S7 1200. Soy Ramón Quintela, trabajo en el Departamento de Comunicaciones Industriales de Siemens en Madrid. He de deciros que para mí, como profesional y como trabajador de Siemens, es un honor participar en esta campaña de lanzamiento del nuevo autómata. Es un acontecimiento que, no único, sí es bastante extraño. Hace más de una década que Siemens no lanza al mercado una nueva gama de autómatas. Vamos a hablar de un juego en equipo que marca la diferencia. Hablaremos de un nuevo PLC, el S7 1200, de una nueva gama de paneles HMI, los Basic Panels, y hablaremos de un nuevo software de configuración, Step 7 Basic 10.5. ¿De qué consiste esta pequeña presentación? Primeramente, de una introducción. Vamos a ver los rasgos principales, unas pinceladas de lo que será el resto de la presentación. ¿Cuál es el posicionamiento de este nuevo PLC en el mercado? ¿De qué hardware se compone? Dentro de ese hardware resaltaremos la comunicación que nos ofrece este nuevo PLC. Sabiendo cuáles son todas sus características, hablaremos de las aplicaciones donde encaja perfectamente dentro de la industria. Del mismo modo, ¿qué servicios sigue ofreciendo Siemens al mercado para ayudarnos a integrar este PLC en nuestros proyectos y en nuestro trabajo? Veremos también una demo del Step 7 Basic 10.5 y de S7 1200. Del mismo modo, una pequeña aplicación práctica de cómo se puede configurar un control basado en PID del nivel de una caldera, así como su temperatura. Obviamente, si la presentación tiene una introducción, tendrá también una serie de conclusiones con todo lo que hayamos visto. SIMATIC S7 1200, un nuevo controlador, un microautómata compacto para una microautomatización, no obstante, con unas altas prestaciones tanto de comunicación como de entradas y salidas. Disponemos de una interface de Profinet integrada propiamente ya en el PLC. Cuando hacemos nuestro programa, todos los comentarios y todos los simbólicos asociados a las variables serán almacenados propiamente en la CPU. Al mismo tiempo, tanto para Motion Control como para regulación del autómata, disponemos de potentes funcionalidades tecnológicas. Eso por la parte del PLC. No obstante, decíamos que aparece una gama nueva de paneles HMI, los Basic Panels. Desde las 4 pulgadas hasta las 15 pulgadas disponemos de pantallas programables nuevamente con Step 7 Basic. También disponen de la interface Profinet ya integrada y básicamente el cambio son los tamaños, pero la funcionalidad de los cuatro tipos de pantallas que aparecen es prácticamente la misma. Hablábamos del software. El software nos va a valer para programar tanto el PLC como las pantallas HMI Basic. Es un software, lo veremos después, intuitivo y, por supuesto, gráfico. Y podemos integrar en el mismo propio software todos los editores. Seguramente habéis trabajado o trabajaréis alguna vez con autómatas de Siemens S5, por ejemplo. Era la primera vez que salían autómatas al mercado, con lo cual la configuración era bastante más engorrosa de lo que viene siendo a día de hoy. Un software nos configuraba el PLC, otro software diferente configuraba tarjetas de comunicación, otro software hacía diagnóstico, es decir, estaba todo bastante separado, bastante sesgado. No obstante, de un tiempo para aquí habéis escuchado a Siemens hablar de TIA, de Total Integrated Automation, con lo cual tenemos que hacer algo que potencie precisamente esa integración total, es decir, un único software que nos permita propiamente en el mismo entorno programar tanto mi PLC como mis comunicaciones, como ver mi diagnóstico, como programar mis pantallas de visualización. Posicionamiento en el mercado de este nuevo PLC. Cuando queremos aplicaciones sencillas, una potencia razonablemente baja, una relación de entradas y salidas adecuada para una aplicación sencilla, hablaríamos de un microautómata compacto, hablaríamos de el Logo. Una aplicación un poco más compleja, sigue siendo un microcontrolador, pero ya ofrece más posibilidades de entradas, de salidas, de comunicación. Hablaríamos de un S7 200. El autómata que a día de hoy es el que marca el estándar del mercado y marca las pautas de hacia dónde va la automatización. Mundialmente conocido SIMATIC S7 300. Un autómata potente, con una completa posibilidad de comunicaciones, una amplia gama de entradas y salidas analógicas, digitales, gran poder de comunicación, decíamos, gran poder de cálculo y gran poder de velocidad. Para un control alto, ya en una industria,
un PLC que me pueda realizar el control de todo mi proceso de automatización y a su vez cuelguen varios autómatas, incluso en procesos redundantes, procesos de seguridad, hablaríamos del autómata más potente de Siemens, un SIMATIC S7-400. Haciendo una gráfica acerca de la complejidad de la aplicación, así como su capacidad de entradas y salidas, tamaño de programa y demás, ¿dónde encajaríamos este nuevo autómata? Básicamente entre un 300 y un 200, es decir, sí va a ser más potente que un 200, sí tiene más capacidad de entradas y salidas, sí tiene más poder de cálculo, no llega a ser un 300, pero decimos que efectivamente sí es más potente que el 200. Hablamos de las pantallas. Si podemos comparar en una gráfica lo que sería el precio y el tamaño del display, las que conocemos a día de hoy sería la conocida como Comfort Line, todas las pantallas HMI que a día de hoy están en el mercado. Aparece, no obstante, una nueva gama, la Basic Line. Las 4 nuevos tipos de pantallas, decíamos básicamente diferencias basadas en el tamaño de la pantalla, que tiene una funcionalidad ciertamente más básica que lo que sería la línea Comfort Line, pero no obstante, para la gran mayoría de las aplicaciones de mercado, probablemente sea suficiente. Hardware que aparece en esta nueva entrega. Te das cuenta de una cosa, estamos hablando de un lanzamiento escalonado de un autómata, es decir, el autómata se acaba de liberar para suministro ahora mismo, hace pocos meses, ¿de acuerdo? Con lo cual, obviamente, es un lanzamiento escalonado. Empezará una serie de prestaciones iniciales y eso, obviamente, irá aumentando. ¿Cómo se configura este hardware? Estamos todos de acuerdo que la parte principal de un autómata es la CPU. Podríamos decir que es la parte central. Con lo cual, inicialmente, la configuración de hardware dispone el PLC justamente en el centro de la configuración. Aparece su ampliación de entradas y salidas, hasta un máximo de 8 módulos de entradas y salidas a la derecha del autómata. ¿Dónde van las tarjetas de comunicación? A la izquierda del autómata. ¿De acuerdo? A día de hoy, tarjetas de comunicación serie, como veremos. Aparece un nuevo elemento, la llamada Signer Board. Es decir, yo, sin ampliar el tamaño de mi autómata, directamente puedo integrarle otro módulo de entradas, salidas analógicas digitales para que me permita adaptar al máximo lo que sería la configuración de mi autómata. Hasta un máximo, a día de hoy, de 284 entradas, salidas digitales y 51 entradas y salidas analógicas. ¿Qué versiones de PLC aparecen en esta primera entrega? El más sencillo sería la CPU, en este caso 1211C. Hablaríamos de 6 entradas, de 4 salidas, 25 kilobytes de memoria de programa y de datos. No es ampliable en este caso con módulos de señales. La siguiente versión del S7200 hablaríamos de una CPU 1212C, ya con 8 entradas, ya con 6 salidas, sigue teniendo 25 KB de memoria, programa y datos. En este caso sí es ampliable con 2 módulos de señales. El autómata más potente que aparece en este momento sería la CPU 1214C, ya con 14 entradas, ya con 10 salidas y 2 entradas analógicas, 50 kilobytes de memoria, programas y datos. En este caso sí es ampliable con 8 módulos de señales. Fijaos con detalle que no me he parado a mencionar, de hecho creo que sí lo hice, pero solo la última CPU, es que todas disponen de 2 entradas analógicas. ¿Qué más opciones hay comunes a estas CPUs? Todas ellas disponen de 3 versiones por cada uno de los modelos. En este caso, AC-DC, relé, DC-DC, relé, DC, DC, DC. Basado principalmente en lo que sería la alimentación de la propia CPU, bien en alterna, bien en continua, y la alimentación, cómo se dan las salidas, bien por relé, bien por transistor, por DC, ¿correcto? Todas las CPUs tienen el firmware actualizable. Todas las CPUs disponen de un puerto Profinet. A día de hoy, Industrial Ethernet directamente integrado. Todas permiten ampliar con los 3 módulos de comunicación que decíamos al principio. A día de hoy, comunicación punto a punto. Todas disponen de la posibilidad de realizar una expansión frontal con el Signer Board. Todas, decíamos, disponen de 2 entradas analógicas integradas. Todas disponen de entradas de contaje rápido a 100 kHz. Y todas disponen de salidas de pulsos, bien por PTO, bien por PWM, a 100 kHz, así como un reloj integrado a tiempo real.
Concretamente los módulos de señales. Estamos viendo para digitales 8, 16 entradas, 8, 16 salidas, combinadas, 8 entradas, 8 salidas, 16 entradas, 16 salidas. Podemos ampliar también con módulos analógicos, 4 entradas, 2 salidas o 4 entradas y 2 salidas. Hay una nueva característica, ya el formato es bastante parecido a lo que sería el antiguo S7-200, que insisto, es un autómata que no desaparece, ¿de acuerdo? O sea, el S7-1200 no es un reemplazo del 200, es un nuevo autómata, ¿correcto? No obstante, el diseño sí es bastante parecido. Lo que sí aporta, el ancho es un poco más estrecho, ¿de acuerdo? Con lo cual, hablaríamos de 45 o 70 milímetros según tenga más entradas o menos entradas. Tiene bosneros extraíbles, es la misma funcionalidad que tenía el S7-200, es decir, yo voy a cablear mis entradas o mis salidas directamente a un bosnero, que yo solo puedo extraer de lo que sería propiamente el módulo de señales y meterlo cuando sea necesario. La conexión lateral, sencillísima. Los módulos disponen de un anclaje que directamente lo acoplamos en el autómata, desplazamos el anclaje y el módulo queda conectado. Comunicaciones punto a punto. Decíamos que en esta primera entrega del autómata se disponen de tarjetas de comunicación, básicamente series, bien por RS232, bien por RS485, con conexión sub de 9, el típico conector que tiene las conexiones series a 232 o a 485. ¿Para qué nos va a valer? Básicamente para conectarnos con otros dispositivos que admitan una comunicación serie, bien sea por Modbus, bien sea un protocolo serie normal, bien sea ASCII, ¿de acuerdo? Aparte, los protocolos son configurables, hablamos de puertos FreePort, es decir, yo puedo hacer una comunicación ASCII y a partir de esa comunicación realizar el protocolo como a mí más me convenga. Comentábamos el módulo Signal Board, común para todas las CPUs. ¿Qué nos permite? Nos permite ampliar la CPU sin ampliar, no obstante, su tamaño. El módulo se integra propiamente en la CPU, con lo cual nos va a permitir adaptarnos al máximo a las necesidades de mi aplicación. Aparecen varias referencias, por supuesto, bien entradas, bien salidas, analógicas, digitales. Memoria de programa y datos. Fijaos, la memoria es EEPROM, al ser EEPROM, por supuesto, es libre de mantenimiento. La memoria queda grabada todo el tiempo que el autómata exista, por decirlo así. La configuración es completamente flexible en la memoria. Esto es un detalle curioso. Imaginaos, yo tengo hasta 50K para poder trabajar con mi memoria. No obstante, en un caso lo que tengo es un programa muy amplio, y no obstante, la cantidad de datos en ese programa muy amplio es más bien reducida, con lo cual yo puedo decir, oye, de estos 50K, 40K, por favor, déjamelos para mi programa y déjame 10K para datos. O puedo hacer el proceso inverso. Mi autómata controla una gran capacidad, una gran cantidad de datos, pero no obstante, el programa es más bien sencillo. Puedo hacer exactamente lo contrario, 35K para datos y 15K para programa. Simbólicos y comentarios. Disponemos de hasta 2 megas de memoria interna. 2 megas de memoria para escribir comentarios son bastantes comentarios. Datos de proceso. Podemos almacenar de forma indefinida y remanente hasta 2 kilobytes. Almacenamiento de datos adicionales, por supuesto, como cualquier CPU, un modelo, un número de serie y la versión de firmware. Las funciones tecnológicas. Fijaos, 16 PIDs. Aparte, aparece con Step 7 Basic una funcionalidad, la veremos después en la demo, nos permitirá hacer el autotuning de estos PIDs. Aparte, nos permite entradas de contaje rápido, insisto, todas las CPUs, hasta 100 kHz, para que os va a ver encoders, lecturas de frecuencias y demás. Las salidas, a día de hoy, a contaje rápido, por supuesto, el modelo, el protocolo más habitual que se está empleando en industria es bien por tren de pulsos, por PTO, o bien por ancho de pulsos, por lo que sería PWM. Insisto de nuevo, todos los autómatas disponen de esa posibilidad. Las salidas suelen controlarse básicamente para Motion Control. Nos van a ofrecer las librerías estándares a día de hoy, que sería PLC Open. Para ayudarnos a programarlas, nos aparece un Drive Control Panel, que nos va a permitir poder configurar estas salidas, poder configurar mi programa de control de movimiento de una forma sencilla e intuitiva. Características de los paneles HMI. Decíamos, todos tienen Profinet integrado. Hablamos de pantallas TFT 256 colores, hablaríamos de un display táctil. Aparte del display táctil, todos disponen de una serie de botones que podremos configurar a nuestra voluntad. Por supuesto, siguen disponiendo de las alarmas, lo que sean las curvas y recetas. Un máximo de 256 tags.
Se va a configurar, insistimos, con este 7 Basic, la versión 10.5. Que resulta que en nuestra instalación tenemos una red Profibus perfectamente. Podemos acudir a paneles que se siguen basando con comunicación Profibus. Las pantallas disponen de IP65. Esto quiere decir que yo voy a poder dejar mis pantallas en el exterior de mi fábrica y no van a tener ningún tipo de problemas. Hay opciones, sí que habría que comentarlo, de HMI que no son soportadas. En este caso, las opciones de Smart Access y Smart Service. Quizás es la principal limitación que ofrecen estas pantallas. ¿De acuerdo? Accesorios que aparecen con este primer lanzamiento del autómata para también poder trabajar con ellos. Aparecería primeramente un switch compacto, CSM1277. El formato es el mismo formato de S7-1200 y en este caso dispone de 4 bocas para conectar RJ45. Disponemos también, la tengo por aquí, me parece, sí, exactamente, lo que sería la tarjetita, la SIMATIC Memory Card, ¿de acuerdo? Nos va a permitir que, bien, almacenar o cargar nuestro programa o bien incluso actualizar el firmware, decimos algo novedoso en el autómata S7-1200. Un detalle curioso que tiene la tarjetita esta, pese a ser una tarjeta especial, obviamente, para trabajar en industria, para soportar una gran cantidad de lecturas, de escrituras, sin la tarjeta estropearse, es perfectamente compatible con los lectores estándar que hay en el mercado de tarjetas. No hace falta un lector especial para ellas. Aparece, por supuesto, para nuestro autómata, una fuente de alimentación, en este caso la PM1207, el formato de S7-1200, que nos va a suministrar hasta 2,5 amperios. Decíamos al principio que dentro de lo que es el hardware nos vamos a centrar un poco en la capacidad de comunicación que ofrece este autómata. Decíamos algo bastante potente. De forma integrada tenemos un conector RJ45 con autocrossing. ¿Esto qué quiere decir? Yo no voy a tener la duda ni la necesidad de averiguar, de pensar en si mi cable es o no, es cruzado, es paralelo, no me importa. Directamente la CPU lo va a reconocer, lo va a negociar con el interlocutor y se van a adaptar perfectamente al cable que tengan conectado. Velocidad industrial, la que se trabaja a día de hoy, 10 o 100 megabits por segundo. Las conexiones a CENET son múltiples. ¿De acuerdo? Hablamos de un protocolo que está pensado para tener una gran cantidad de nodos conectados a la misma red. ¿Qué protocolos tiene? Está en desarrollo Profinet.io, pero ya sí se está ofreciendo la comunicación abierta de Industrial Ethernet, es decir, TCP/IP o ISO on TCP. Del mismo modo, puede actuar perfectamente con otros autómatas S7, en este caso como servidor. ¿Para qué nos va a valer, por ejemplo, el puerto Profinet? Para programarlo con Step 7 Basic, para conectarlo a los paneles HMI. Decíamos que también tenían puerto Profinet integrado. Comunicación CPU-CPU. ¿Cómo? Bien, con otras CPUs del S7-1200 por protocolo, pues por ejemplo Industrial Ethernet abierto, un protocolo TCP/IP, ISO on TCP, o incluso podría hablar con un ST300, un 200, un 400 con protocolo S7. Comunicación TCP/IP abierta, al ser abierta, es perfectamente compatible con otros dispositivos. Yo siempre comento esto, la forma más sencilla de probar esto directamente. Podemos abrirnos el hiperterminal de Windows y automáticamente crear una conexión TCP/IP directamente con este autómata y ver cómo efectivamente nuestro ordenador comparte y se comunica directamente con S7-1200 sin hacer nada en particular, de una forma sencilla e intuitiva. Podemos hacer supervisión, obviamente, con un ICC flexible o incluso con un OPC de SIMATIC-NET. Hablábamos de que soportábamos funcionalidad de S7 como servidores. Imaginaos que tenemos un ejemplo. Tenemos un autómata, el autómata está leyendo datos por Industrial Ethernet de un lector matricial, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo queremos conectarnos con una serie de variadores que están utilizando protocolo RS485. La salida de toda nuestra información la queremos dejar en una impresora para ver el resultado. Perfectamente, comunicación RS232. No tenemos ningún problema. Decíamos que nuestro autómata tiene integrado Ethernet, podemos ampliarlo con 485, podemos ampliarlo con 232, podemos configurar nuestro propio protocolo ASCII e incluso ya con librerías ya incluidas en Step 7 Basic, tanto de USS, serial universal, como de Modbus RTU, tanto de maestro como de esclavo. A estas alturas de la presentación ya os estáis haciendo una idea más o menos aproximada
de la gran capacidad que tiene este autómata para meterse dentro del mercado y cómo podemos adaptarlo a todas nuestras aplicaciones. Por ejemplo, cualquier tipo de maquinaria estándar y cualquier tipo de instalación industrial, ¿de acuerdo? Especialmente adaptado ¿para qué? Veíamos que el autómata tiene integradas entradas de contaje rápido, que tiene salidas rápidas y que tiene regulación PID, con lo cual cualquier máquina que sea propensa a trabajar con este tipo de funcionalidades, el autómata está perfectamente indicado para ello. Tenemos un montón de entradas de contaje rápido, hasta 6 encodes podemos conectar directamente a este PLC, con una frecuencia de 100 kHz. Aplicaciones, todas las que podéis imaginar. Lo que sería una prensa, cualquier máquina que emplee control rotativo, cualquier máquina que controle ejes, este autómata está perfectamente pensado para ello. Al mismo tiempo, decíamos, disponemos de salidas rápidas. ¿Para qué nos van a valer? Por ejemplo, para controlar un Synamics S110, por ejemplo, por el protocolo PTO, ¿de acuerdo? Además, decíamos, Step 7 Basic incluye las librerías PLC Open, es decir, yo tengo librerías compatibles, librerías estándar e internacionales para poder programar mi aplicación de Motion Control. Además, Step 7 incluye lo que sería el Drive Control Panel, que nos va perfectamente a ayudar a integrar todo eso en nuestra aplicación. Regulación en lazo cerrado. Todos los autómatas disponen, decíamos, de regulación basada en PID. ¿De acuerdo? Aparte, la nueva, quizás la mejor funcionalidad que aporta al PID. El autómata dispone de autotuning. Es decir, quizá lo más engorroso que tenga un PID, que es a la hora de configurarlo y ver exactamente cómo llega a responder, cómo lo podemos afinar. Perfectamente el autómata nos va a brindar la oportunidad de decirle, oye, por favor, esta es tu entrada, esta es tu salida, regulación, interferencias, regúlame el PID como a ti te parezca que está quedando mejor para esta aplicación. Lo veremos después en la demo, si os parece bien. Hablábamos de que el autómata dispone de conexión de Industrial Ethernet. ¿Qué ofrece Ethernet? Principalmente lo que está viendo a día de hoy es conexión wireless. Todos tenemos en nuestra casa un portátil, el portátil dispone de conexión wireless y la gran mayoría solemos tener un router directamente inalámbrico y estamos viendo diariamente cuáles son las ventajas de este tipo de funcionalidad. Perfectamente, si para mi casa es bueno, para mi industria también es bueno. ¿Qué consigo? Consigo llegar a sitios donde antes no podría llegar, o que habría sido muy engorroso, muy costoso, o incluso propenso a que los cables se pudieran romper o cortar. Así que el autómata está perfectamente indicado para aplicaciones de transporte, de maquinaria móvil, vehículos autoguiados y demás aplicaciones donde encaje la conexión inalámbrica. Insisto, hablamos de Industrial Ethernet. Industrial Ethernet nos permite, obviamente, comunicarnos en Internet, por ejemplo, mediante GPRS. Yo utilizando un modem router, por ejemplo, modem router de SINAT, un 741, yo podría hacer aplicaciones basadas en GPRS y mediante Internet. ¿Qué nos va a permitir esto? Pues me va a permitir comunicarme con autómatas que están en sitios completamente inaccesibles, como por ejemplo depuradoras, bombeos, antenas de telefonía o minicentrales eléctricas. Es muy típico estas aplicaciones, por ejemplo, en control de canales, control de ríos y demás. Hay estaciones distribuidas a lo largo del río que necesitan mantener una serie de comunicaciones, una serie de sincronización de datos, entradas, de salidas. ¿Cómo comunico eso con el resto de la instalación? Lo más cómodo, hacemos una conexión GPRS directamente. Ese pequeño habitáculo, ese pequeño sitio está conectado a Internet y a través de Internet directamente con mi control principal. Con lo cual, este autómata encajaría perfectamente por una comunicación vía Internet, una monitorización, control de instalaciones que me permitan directamente controlar mi PLC. Tanto me da donde esté el PLC, tanto me da donde esté yo. Todos estamos en Internet, con lo cual todo está conectado. Puedo controlar mi PLC, puedo diagnosticarlo, puedo incluso modificar el programa y vería incluso una solución de seguridad. ¿Por qué? Si bien es cierto, hay gente que es bastante reacia a meter el autómata en Internet, ¿de acuerdo? Básicamente porque dice, vamos a ver, si hay gente que puede entrar en páginas, la gente puede entrar en mi autómata. Estamos todos de acuerdo que efectivamente, pues sí puede ser un problema de seguridad si no se tienen las medidas adecuadas. No obstante, hablamos de un protocolo de Industrial Ethernet, un protocolo estándar. Aparecen protocolos de seguridad estándar, por ejemplo, soluciones de seguridad basadas en VPN, en este caso, en el caso de Siemens, con Scalance S, Scalance de seguridad. Decíamos con un autómata pequeñito, y aparte de ser pequeñito,
Es completamente modular, es completamente adaptable a todas mis necesidades. ¿Esto qué me va a permitir? Utilizarlo en sitios que quizás la capacidad de tamaño que se tiene que integrar tiene que ser reducida. Por ejemplo, un caso de los edificios e infraestructuras. ¿De acuerdo? Puedo meter mi autómata no va a ocupar demasiado espacio, con lo cual se adapta perfectamente a estas necesidades. Decíamos también la gran capacidad de comunicación a nivel de cantidad de nodos. Está más que de moda, sobre todo estos últimos años, la instalación de huertos solares, de energías fotovoltaicas, de plantas fotovoltaicas. Sabéis que tienen un montón de paneles recibiendo la energía solar y esos paneles obviamente tienen que estar conectados entre sí para tener una serie de sincronización y de control sobre mi consumo, sobre la energía producida. El autómata está perfectamente indicado para esto. El puerto integrado de Industrial Ethernet nos permite conectarnos a una red de Ethernet con infinidad de nodos. Aparecen también a día de hoy, están quizás más en auge incluso que lo que sería la energía fotovoltaica, es la energía termosolar. Es decir, yo voy a utilizar la energía solar para crear energía térmica. Hay un detalle curioso con esta energía, es muy necesario que los paneles de recepción estén completamente orientados a la posición solar. Me vais a permitir, a mí siempre se me acuerda una anécdota cuando hablo de esto. Un compañero mío estaba precisamente diseñando un programa para este tipo de comunicación, para este tipo de control. El programa se basaba en el cálculo del día juliano. Yo me quedé con cara de no sé de qué me estás hablando y me explicó que bueno, que a partir de una serie de fórmulas y a partir de un día en concreto, sabiendo en qué punto de la Tierra te encuentras, cuál es el desnivel que tiene el suelo, qué hora del día es y qué día es, puedes saber exactamente en qué posición se encuentra el Sol. Correcto. ¿Qué nos ofrece este autómata para esto? Una gran precisión de cálculo, operaciones matemáticas de hasta 64 bits, con lo cual operaciones complejas de matemáticas, como por ejemplo lo que puede ser un cálculo de este tipo que yo os comento, sería muchísimo más sencillo y muchísimo más preciso con este autómata. Hablamos al principio, Siemens sigue siendo lo que es, con lo cual ofrece, por supuesto, una gran cantidad de servicios al cliente, al consumidor, al nuevo usuario de este nuevo autómata. Primeramente, la página web de Siemens, a la que podemos acudir para obtener catálogos, tutoriales, guías rápidas, vídeos y demás ayudas que nos puedan hacer falta para nuestro autómata. Del mismo modo, podéis ver vídeos tutoriales e incluso cursos multimedia. Si queréis, me voy a permitir recomendaros, teniendo en cuenta que este autómata dispone de posibilidad de Profinet integrada e Industrial Ethernet, hay un tutorial bastante bueno, un vídeo bastante bueno que explica el uso de Profinet en el mercado. Insisto, próximamente estará integrado directamente en este autómata. La barra de Simatic, la mayoría o la conocéis, habéis escuchado hablar de ella, o seguramente la hayáis incluso llegado a utilizar. Una instalación sencilla, aparte gratuita, yo no tengo que pagar por ella, me la descargo de la página de Siemens directamente y tengo acceso a esta barra de Simatic que me va a permitir directamente por un solo clic acceder a catálogos, a tutoriales, asistencia postventa, asistencia preventa y demás. Aparece asistencia telefónica, la conocéis, es el número de Siemens, podemos llamar a cualquier hora del día y tendrá asistencia. Hay un horario que efectivamente es gratuito. De acuerdo, yo puedo llamar, plantear mi pregunta a Siemens, mi consulta, Siemens me va a llamar a mí y me va a indicar cuáles son los pasos que tengo que seguir, me va a ayudar a solucionar mi problema que pueda tener en ese momento concreto. Me puede dar soporte de solicitud de repuestos, una gestión e incluso inmediata para clientes que ya tengan disponible contrato de mantenimiento. Decíamos, esto es un asesoramiento gratuito. No obstante, si yo quiero tener un asesoramiento avanzado, aparece la tarjeta AVC. Automation Value Card. ¿Qué me va a permitir esta tarjeta? Básicamente, si yo quiero hacer una consulta a Siemens, ya quizás fuera de horario o incluso un fin de semana, un domingo, un festivo, yo puedo acudir a Siemens en cualquier momento, indicando cuál es mi número de tarjeta. Siemens, por supuesto, que me va a ayudar. Me puede dar priorización de consultas, es decir, yo puedo llamar a Siemens y decirle, oye, mi problema es realmente urgente, con lo cual necesito que me llaméis en menos de una hora, perfectamente. Yo voy a tener esa posibilidad porque yo dispongo de mi tarjeta que me da esa atribución. Un detalle curioso, esta tarjeta es perfectamente compatible en todo el mundo, es decir, yo lo que voy a adquirir no es una cantidad de dinero, sino más bien una cantidad de créditos. ¿De acuerdo? Con lo cual Siemens te va a decir, vamos a ver, una consulta de este tipo, o un asesoramiento de este tipo, o a llamar fuera de horario, demás historias, perfectamente, no te preocupes.
Yo te doy una serie de créditos, con lo cual tú si estás en España te vale, en Alemania te vale, en Estados Unidos te vale, en Argentina te vale. Yo simplemente llamo a Siemens, le indico mi tarjeta y me da asesoramiento instantáneo. De mismo modo aparece el grupo OEM, un grupo de apoyo a fabricantes de maquinaria. Se estudia el problema, se estudia cuál es la solución, se indica cuál es la solución más rentable, más adecuada, más flexible y que más se adapta a mi proyecto en cuestión como fabricante de maquinaria. Obviamente Siemens sigue ofreciendo centros de formación de SeaTrain. Hay varios centros en todo el mundo, por supuesto, en España hay concretamente 11 centros de formación de Siemens. Aparece por supuesto también un centro de formación para programación, configuración y diagnóstico del autómata S7 1200. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy? Siemens Automation Cooperates with Education, el programa SCE. Siemens directamente todos los años se integra con la educación para formar a la gente, para poder ayudar a los profesores, en este caso. Lo que estamos haciendo hoy aquí, básicamente potenciar la integración de la automatización en este mundo y quizás en el mundo lectivo. Vamos a ver ahora, si os parece, lo que será una demo del autómata S7 1200.